Expresidente Merino, ¿cómo se encuentra usted? Muy buenas noches, nos saluda Mercedes Morocho. ¿Cómo estás, Mercedes? En primer lugar, agradecer la oportunidad de estar en tu programa. Un saludo cariñoso y fraterno a todo tu público que te ve en este programa. Gracias. Expresidente Merino, queremos preguntarle, todos los días vemos noticias que realmente los peruanos tienen consternados. Vivimos en un gobierno que está superando ya los límites de la corrupción. Queremos preguntarle cuál es la opinión de usted. Tenemos ya el día de mañana, se va a definir la situación jurídica de Jennifer Paredes, que es, bueno, la cuñada, sobrina del presidente de la República, y así sucesivamente. ¿Qué opinión le amerita esta situación? Bueno, primero yo creo que para el país es lamentable que un presidente de la República que tiene poco más, digamos, de 1 año y 2 meses de gobierno, lamentablemente se encuentre envuelto en todos estos problemas, y problemas que lamentablemente ponen en duda a la propia ciudadanía, a la población en general, que haya puesto inmerso en los problemas de 6 investigaciones y poniéndolo como cabecilla de una organización criminal, y que haya envuelto a su familia, desde su esposa, sus cuñados, su hijastra o su cuñada, su hijo, el menor. Y eso definitivamente creo que es penoso y lamentable, porque sin lugar a dudas no ayuda absolutamente en nada, más allá de la incapacidad que ha tenido para designar a sus ministros, porque eso también tenemos que hacerlo público. El problema de este gobierno desde un inicio, con más de 60 ministros, casi a un ministro por semana, podríamos decir, para sacar, digamos, la cuenta de las 58 semanas que lleva él como presidente de la República, con 63 ministros cambiados, creo que pone de cuerpo entero la incapacidad de la designación, de la cual tenemos que ser puntuales y decir que no es solamente la responsabilidad directamente de él, la responsabilidad viene del gobierno de Vizcarra y del gobierno de Sagasti. El gobierno de Vizcarra porque fue continuidad del gobierno de Sagasti en los múltiples errores que cometió con la vacuna de peor calidad, actos de corrupción claramente identificados, comprando la peor vacuna, pero en el caso del señor Sagasti, haber cambiado las reglas de juego para que el secretario de Palacio pueda ocuparlo cualquier persona, sin ninguna, digamos, sin ningún título profesional, sin ninguna, digamos, posición decente que permita poder realmente desde la propia presidencia tener una persona que genere las garantías. Al contrario, creo que desde ahí se inicia toda esta situación, desde Zarratea, los sitios donde el señor presidente empezó a tener reuniones clandestinas, y naturalmente en esa línea involucrar a toda su familia. Es un hecho realmente lamentable que eso sigue perjudicando a todos los peruanos, porque creo yo que no nos genera ninguna garantía, hace entrar a la población en desánimos, en pensar que todos somos iguales, que no hay ninguna esperanza realmente de poder corregir las cosas, porque a esto se suma un Congreso que ha demostrado no tener la capacidad de articulación política para haberlo vacado ya a este señor y no haber permitido que continúe prácticamente haciendo sus fechorías y seguir perjudicando a todos los peruanos. El presidente Merino, hace unos días, con total preocupación nuevamente, hemos visto los peruanos, cómo es que se están llamando a Palacio de Gobierno y también a ciertos sectores, como vienen a ser los ronderos, las comunidades campesinas, para poder defender lo que llama Pedro Castillo la democracia, por medio de prácticamente alzarse en armas o en lo que puedan y protestar, pues, ¿no? ¿Usted cree que realmente estemos en esta situación? O sea, ¿es que existe un atentado contra la democracia, contra un presidente legalmente elegido, como manifiesta Pedro Castillo? Es que lamentablemente, Mercedes, ¿qué es lo que viene sucediendo? Y creo que de eso tenemos que analizar. Él, al haber de una u otra manera secuestrado a un grupo de parlamentarios, él está garantizando que no hay los famosos 87 votos para la vacancia presidencial. Y en esas circunstancias, él en este momento lo que está es buscando una protección y sigue confrontando a los peruanos contra peruanos, a los blancos contra los negros, a los indios contra los cholos, etcétera, etcétera, para generar el racismo, para generar la diferencia, para poder buscar proteger él, para que de una u otra manera genere la zozobra, genere
la inseguridad prácticamente en la ciudadanía y vaya haciendo sus consejos descentralizados, ni siquiera limitándolos a los presupuestos aprobados, sino ofreciendo nuevas obras que no están en el presupuesto del año 2022. Entonces, en esa secuencia, él pretende engañar a la ciudadanía a decir que le va a dar más bonos, que le va a aumentar las gratificaciones, que le va a reconocer la deuda social, cuando en realidad el Estado debería garantizar el pago de la deuda social. No es un favor que le hace a la ciudadanía, sino es una obligación como Estado. Pero él no, él utiliza esta situación para poder hacer la confrontación. A los reservistas, por ejemplo, los ha convocado para ofrecerles derechos adquiridos que ellos vienen solicitando y que deben ser atendidos por el Estado, pero él utiliza estos derechos adquiridos, estos recursos pendientes de pago, para decirles que les va a pagar como que él fuera digamos, el iluminado de hacer estos pagos. Y consecuentemente lo que hace es ir poniendo cizaña en esa población, y cada viaje que hace fuera del país o fuera del interior del país, lo que hace es hacer cizaña contra el Congreso de la República. Un Congreso que está prácticamente manejado por las propias influencias del presidente de la República. Un Congreso que los propios buenos parlamentarios salen y dicen no tenemos los votos, pero no están buscando hasta este momento el propio Congreso un plan de acciones político que permita recuperar la prestancia del Parlamento Nacional, que es la única institución democrática en la cual estamos todavía teniendo fe que pueda funcionar, y sanciona a esos malos parlamentarios, que si es que no realmente han cometido pecados, digamos, inmersos con el propio presidente de la República en actos de corrupción, que sea el propio Congreso a través de la Comisión de Fiscalización que elabore la denuncia constitucional contra 1, 2, 3, 4 parlamentarios, y estoy seguro que, que en una, digamos, inhabilitación con un desaforado de 4 o 5 parlamentarios y pedir inmediatamente que se restituyan con sus accesitarios, se recompone el Congreso. Y los grupos políticos de izquierda, de derecha, de centro, que están dentro del Parlamento Nacional, tienen que entender que el daño que le estamos haciendo es al país. Y mientras más queramos mantener al presidente de la República y a su vicepresidente, lo único que seguiremos haciendo es que se siga ausentando los inversionistas, que sigamos paralizando las minas como viene sucediendo hasta el día de hoy, la explotación minera, que creo que es una oportunidad de poder incrementar recursos para generar trabajo, que esas más de 2.500 obras o cerca de 2.500 obras, que son por más de 30.000 millones paralizadas, con una inacción del gobierno de poder restituir esas obras que van a generar trabajo y oportunidad de mejora económica para la ciudadanía a nivel nacional, naturalmente no está con ninguna de esas intenciones. Y eso realmente sigue generando zozobra, y lamentablemente los únicos que perdemos son la ciudadanía a pie, que sigue perdiendo la confianza, sigue perdiendo la fe, y hoy ya no piden solo que se vaya el presidente de la República, piden que se vaya también el Congreso, y eso definitivamente lo ha digamos, secuestrado al Parlamento Nacional, y estamos perdiendo toda esperanza que solamente en este momento, si es que no hay reacción del Congreso, serán las movilizaciones de la ciudadanía las que tengan que obligar al Parlamento que empiece a hacer su función, que en este caso la tienen, para pedir la vacancia presidencial y poder actuar como deberían de actuar, con la responsabilidad que el pueblo les ha dado de representarnos en el Parlamento Nacional, a todos los grupos políticos. No podemos decir porque son de Perú Libre vamos a defender al presidente, porque el propio Perú Libre ya está tratando de salir de la responsabilidad del personaje que ellos mismos pusieron a la presidencia de la República, y que los efectos de los hechos que sucedieron en el mes de noviembre del año 2020 son los que generaron ese resultado. Y lamentablemente quienes tienen la primera responsabilidad son los famosos caviares, que han entrado al gobierno y lo único que han hecho es una repartija del gobierno. Y lo siguen haciendo. No les interesa que haya una corrección para poder generar la confianza en un buen manejo transparente, honesto y de oportunidad para todos de un gobierno, porque nos repartimos un ministerio para ti, otro para mí, otro para la señora, digamos, Vázquez Chuquilín, otro para la señora Verónica Mendoza, otro para Cerrón y otro para Castillo. Y en esa secuencia, lamentablemente los ministros pareciera que los estuvieran buscando en los penales o en las zonas de suburbios donde hay delincuencia, porque los ministros que ha puesto no generan ninguna garantía en su actuar y en el congelamiento que tenemos de la economía de todos los peruanos. De toda esta situación en torno a las presentaciones de las propuestas de la vacancia ha sido la participación de los niños de Acción Popular. Es lamentable porque, lógicamente, yo siempre digo,
problema no son los partidos políticos, son las personas. Los partidos políticos cuando se fundan tienen pues unas ideologías y comienzas a ver y de verdad que te enamoras de todo lo que dicen, ¿no? Pero en fin, entonces se ha determinado que ha habido un niño en especial, así lo denominan uno de los congresistas, que ha intercambiado llamadas y mensajes telefónicos con el presidente Castillo y con Juan Silva, y que sería justamente para ver estos temas pues que ya se están viendo de temas de corrupción. Ya, claro, pues que esto ya es un triángulo sospechoso, esta situación, porque quién está llamando pues al presidente de la República, está llamando al ministro, y sobre todo por los actos que se están viendo. ¿Qué piensa Serpa? Bueno, en ese punto exacto, en el tema de los famosos niños, pues lamentablemente creo que es parte de la debilidad institucional que tienen los partidos políticos. Y es parte del actuar que tuvo el Parlamento, no el Parlamento anterior, sino el Tribunal Constitucional anterior. Porque cuando se aprobó la norma, que daba como consecuencia que no podía haber de ninguna, digamos, la disertación de los congresistas electos por determinado partido, para que no haya el transfugismo, ese proyecto de ley, en ese momento, el Tribunal Constitucional consideró que era un proyecto de ley exclusivamente para proteger a Fuerza Popular. Y lo observó y lamentablemente se trajo abajo un proyecto que es sumamente importante volverlo a restituir y volverlo a presentar. ¿Por qué? Porque no es posible que los congresistas crean que son electos por su bonita cara, cuando en realidad ellos pertenecen a un partido político, postulan por un movimiento político y su elección de ellos se debe a su partido o a su movimiento político y no a un tema independiente. No es un club de amigos. Cuando ellos llegan al Congreso y cuando las bancadas empiezan a articular para poder sólidamente trabajar, empiezan a hacer trabajos individuales. Y vemos pues en el caso de este último Congreso que entraron con 9 bancadas y hoy día están con 13 bancadas y podrá terminar con 20 bancadas, porque al final cada bancada se organiza para sacar su cuota, para pedir su ministerio o para pedir sus beneficios para esos determinados números de congresistas que se juntan. Y es ahí donde nace esta denominación de los niños. Una denominación de los niños que inicialmente se la ponen como sello, Acción Popular, a mi partido político que tiene 66 años de vida institucional, pero que luego, pasado el tiempo, empezamos a detectar que no son los únicos niños, sino que se considera que hay por lo menos 16 niños en el Parlamento Nacional, lo que le genera una garantía al señor Castillo que no van a conseguir los votos para la vacancia. Entonces yo sí creo que ahí falta una reacción de respuesta por parte del Congreso, que es lo que inicialmente te opiné, de elaborar la denuncia constitucional contra 2, 3, 4, 5, 6 de ellos, los más notorios, que no han sabido hacer las explicaciones debidas de por qué hicieron determinada llamada, en ese momento justamente cuando se dio de repente la licitación de una obra, que lo hizo de acuerdo con el señor Silva, que está hoy día prófugo de la justicia, y también de manera articulada con el señor presidente de la República, que las propias 6 investigaciones que tienen determinan la manera irresponsable con la que ha venido actuando. No le ha interesado mezclar a su familia, a su esposa, a sus hijos, a sus cuñados, a sus hermanos. Entonces igual, si lo ha hecho con ellos, ¿qué no lo va a poder hacer con personas extrañas de otros partidos políticos o de su propio partido político? En esa secuencia, esa respuesta es la que le está faltando al Congreso de la República. Una defensa institucional, desaforar 3, 4, 5, 6 parlamentarios, y estoy seguro que el resto se enderezan. El resto inmediatamente hacen las correcciones y vamos a tener un Congreso que va a responder a los intereses y a las expectativas de la ciudadanía. No un Congreso que el día de hoy está respondiendo a los intereses individuales de determinados grupos que lamentablemente lo que vienen es deteriorando la política y desanimando a la ciudadanía de poder creer en una institución sólida y democrática que es la única que el día de hoy prácticamente puede tener la decisión de salvar a todos los peruanos, que es el Parlamento Nacional. Porque la denuncia constitucional o la investigación que está haciendo la fiscal de la Nación va a terminar yendo al Congreso. Y si en el Congreso llega y no hay los votos, pues definitivamente hay que generar también algunas, digamos, nuevas, digamos, artículos en la Constitución Política que también pueda sancionar a aquellos congresistas de la República que en el momento de actuar de manera decente y transparente en defensa de la ciudadanía lo hagan en forma contraria. Que a ellos también se les puedan iniciar investigaciones o denuncias constitucionales, inhabilitaciones de 5, de 10 años, y podamos recomponer el Estado, porque si lo dejamos así, pues lamentablemente nuevas elecciones, sin reglas de juego claras,
sin algunas modificaciones constitucionales, volveríamos a lo mismo. Y eso no se quiere. Hoy se quiere un cambio de actitud y una oportunidad que permita recuperar la confianza y que los partidos políticos se puedan fortalecer para que la ciudadanía empiece a volver a creer en ellos. Sentar precedentes es importantísimo justamente para casos excepcionales que se están dando, ¿no? Quiero decirlo excepcionales porque yo no creo que vamos a estar repitiendo gobierno tras gobierno pues todo este tema, ¿no? Que resulta increíble, sobre todo ha sufrido un pésimo manejo de la pandemia que generó pues miles y miles de vidas, 250.000 peruanos fallecidos, 100.000 huérfanos, y pareciera que algunos congresistas no pasará nada y viven en un mundo paralelo. Expresidente Merino, el papel que está desarrollando la fiscal de la Nación, la doctora Patricia Benavides, así como los equipos especiales encargados de estos casos de corrupción, ¿usted cree que está realizando un papel de derecho, siguen el debido proceso? A ver, yo creo que el equipo conformado con el señor Colchado, la propia fiscal de la Nación, está haciendo el trabajo y la tarea que debería hacer permanentemente el Ministerio Público y que debería tratar de hacer similitud el Poder Judicial. En ese sentido, mis felicitaciones del actuar de la señora fiscal de la Nación, del actuar de ese equipo de especialistas, digamos, de la Policía Nacional, que el día de hoy están siendo cuestionados y denunciados por el presidente de la República para poder acallar los errores y las faltas que viene cometiendo él y los actos de corrupción notorios que tienen que seguirse investigando para poderse aclarar, tomando como referencia que el señor presidente de la República en las investigaciones está siendo considerado cabeza de una organización criminal, que ha dado como consecuencia que 3 veces el Ministerio Público haya tenido que ir a Palacio de Gobierno. Eso es vergonzoso. Pero también tenemos que ser sinceros y tenemos que ser francos en que tenemos que pedirle, no solo a la fiscal de la Nación, sino al Poder Judicial, que esa actitud de celeridad que viene teniendo en estos casos se hagan permanentemente en todos los casos. La impunidad es la que genera, lamentablemente, esta disgregación del Estado y esta generación de oportunidades para los sinvergüenzas de querer seguir lucrando el Estado. ¿Por qué? Porque tenemos temas pendientes que no tienen la velocidad que deberían tener, como es el caso de los cuellos blancos, el caso de Odebrecht, el caso de Ecoteva, el caso de las concesiones de los famosos peajes, que son temas de corrupción de alto nivel, donde están involucrados medios de comunicación como el propio comercio, con los dueños del comercio a través de Odebrecht, como están involucrados posiblemente algunos otros más medios de comunicación o algunos altos funcionarios que hoy, al día de hoy parece que hubiera impunidad. Cuando eso suceda y no tengamos que esperar 5, 6, 7, 8, 10 años, vamos a corregir. Ya hoy, por ejemplo, cuando ha sucedido este hecho que seguramente será parte del comentario que tengamos el día de hoy de esta liberación del señor Antauro, yo no creo en ningún momento, por más que el señor Castillo esté pretendiendo, no creo que él, con los 17 años que ha estado preso, salga a seguir haciendo desórdenes. Seguramente tendrá que ser más cauto y tendrá que cuidarse para no retornar a la prisión, porque podría retornar a la prisión, porque hay que evaluar cuál es la manera y la forma, cómo le han dado de una u otra manera estos beneficios penitenciarios que lo han liberado 19 meses de continuar preso en la cárcel. Pero también es cierto que tenemos que analizar nosotros en ese nivel que el señor Antauro no va más allá, porque nosotros sacamos una ley en el año 2020-21 en el gobierno de transición, que claramente establece 2 artículos. El artículo 34A y 39A claramente establece que no podrán ser candidatos ni a la presidencia ni a cargos por elección popular aquellos ciudadanos que han sido sentenciados por delitos dolosos. Y que tampoco podrán, en el segundo artículo es que tampoco podrán asumir cargos de confianza aquellos ciudadanos que han sido sentenciados por delitos dolosos en primera instancia. Eso significa que los hechos ocurridos con el señor Antauro son delitos dolosos. Va a ser inviable cuando empiezan a decir que Antauro va a ser candidato en 2026, que Antauro va a ser premier, que Antauro va a ser ministro. Lo que estamos son corriendo cortinas de humo. Señor Antauro ya no en su vida podrá volver a ser candidato, porque la norma y la ley está así hasta que se derrogue. Entonces, en consecuencia,
hay que también educar a la ciudadanía para que no se deje sorprender, para que no genere zozobra, para que sepa realmente lo que puede suceder y de esta manera hagamos las correcciones que el Estado necesita para poder recuperar la confianza de la ciudadanía y para no permitir que miles de familias o cientos de familias se sigan yendo del Perú, que estén retirando que estén en desánimo porque no nos estamos generando la confianza que el Perú necesita para que la gente invierta en el Perú. ¿Por qué? Porque tenemos un presidente que lamentablemente le está fallando a los peruanos, que tiene 6 carpetas fiscales que lo ponen como cabeza de una organización criminal y que sigue tratando de enfrentar a los peruanos contra los peruanos para querer disimular, porque seguramente el terror que en este momento es que le metan presa a su esposa, que le detengan a su esposa como tienen detenida a su cuñada, y a lo mejor en esa instancia, pretendiendo amedrentar a quienes lo están investigando, como lo están haciendo sus abogados, cree que es la manera de defenderse. Y eso realmente no puede darse de ninguna manera. Yo creo que ahí hay que llamar a la reflexión a la ciudadanía, a los jóvenes, a los partidos políticos, a los movimientos, que si más allá de la falla que tenga el Congreso, como ciudadanos tenemos que salir a reclamar para que esto esté caminando. El presidente Merino, el día que la policía estaba buscando a Jennifer Paredes en Palacio de Gobierno, según el trascendido de la prensa, el abogado del presidente Castillo al equipo, pues esto no quedará así. Al parecer, pues ya las declaraciones del día de hoy de Pedro Castillo para que se inicie un proceso sancionador en la inspectoría y por supuesto todo plano a Harvey Colchado. ¿Usted cree que este tema prosperará? O sea, ¿realmente la inspectoría va a hallar culpabilidad en Harvey Colchado? Porque supuestamente, digamos, a un ambiente que vendría a ser la habitación presidencial y donde tenían que, no tenían por qué ingresar Harvey Colchado, eso es lo que prácticamente es lo que dicen, no tenían por qué ingresar, pero a mí me parece que, bueno, en fin, allanamiento es allanamiento y que aquí no hay prerrogativas con nadie, ¿no? No hay mucho que decir. ¿Qué es lo que opina acerca de ello? Bueno, definitivamente creo yo que en principio, si es que por A o B el propio Ministerio de Interior sancionara al coronel Colchado, sería nefasto. Estaríamos nuevamente quitándole facultades y derechos que tiene adquirido la Policía Nacional para los actos de investigación. Que estos hechos sean lamentables, que hayan tenido que ir a Palacio, porque lamentablemente quien ha originado todo esto es el propio presidente de la República. Que ellos quieran acatarse de acuerdo a la Constitución política, de la Constitución política, pues esas son las modificaciones que el día de hoy el Congreso tiene que empezar a visualizar y tiene que empezar a incorporar en la propia Constitución política, porque estos hechos que han sido anómalos de lo que ha sucedido con el señor Castillo, cada año o cada periodo que venga posterior va a ser mucho más sofisticado y ya no serán de esta naturaleza, de repente de alguna naturaleza mucho más sofisticada en actos de corrupción que son los que tenemos que enfrentar. Entonces, en esas circunstancias, sí creo yo que el Congreso de la República lo que tiene que hacer como instrumento que maneja es inmediatamente convocar al ministro del Interior para poder hacerle las preguntas correspondientes y poder sellar este tema que pretende amedrentar a un conjunto de profesionales de la Policía Nacional que lo que están es cumpliendo su trabajo, cumpliendo su tarea, que es a la cual se les ha encomendado, y que obedece, digamos, a una investigación que si bien compromete al presidente de la República, no es responsabilidad de ellos, sino del propio presidente de la República, que es el que ha cometido los errores y es el que sigue cometiendo los errores. Es que la Policía Nacional no persigue pues partidos políticos, no percibe personas, lo que simplemente es realizar su función. Y no se puede neutralizar tampoco a la policía, porque la policía es quien va a ayudar a la fiscalía. No vamos a ver pues a Patricia Benavides, a la Nación, ingresando, porque lógicamente para eso tiene su acompañante a la policía, su asistente, el que va a ir de la mano, el que va a ejecutar el allanamiento. Expresidente Merino, ya la pregunta del estribo. Próximos días. Vemos prácticamente a Lilia Paredes que afronta dentro de unos días ya una audiencia, por supuesto en estos casos de corrupción. ¿Usted cree que tengamos una primera dama detenida en la DIVIAT, investigada? ¿A esos extremos vamos a llegar?
Si el Tendremos a actuar, toda la familia del presidente. si el actuar del Ministerio Público era, digamos, por lo que hemos escuchado, el propio fiscal de las denuncias hechas, de las pruebas, de los contenidos de las pruebas, de las intervenciones que han hecho en algunos domicilios, encontrando agendas escritas donde claramente identifican la participación de la primera dama, lamentablemente el fin de la primera dama es terminar con una prisión, digamos, preventiva para hacer las investigaciones hasta 36 meses. Pero sí sería nefasto para el presidente de la República que su familia termine detenida en las investigaciones que están realizando y que él insista de no dar un paso al costado si es que el Congreso no tiene la capacidad de poder hacer un acto de contrición y de respuesta a estos garrafales, digamos, errores cometidos de manera abrupta por el presidente de la República, que lamentablemente lo comprometen en una organización criminal. Entonces, en ese sentido, yo pienso que lo que el presidente debe estar pensando es la manera de ir a una embajada y pedir por persecución política que le puedan dar un amparo, digamos, de poderse ir a refugiar y poder salir del país. Pero si él persiste, yo creo que el fin de su persistencia es que su familia va a terminar, ya que ya está investigada, va a terminar con prisión preventiva y los testigos que se van a convertir en colaboradores eficaces, lamentablemente tendrán que poner al descubierto y podrán salir a la luz de repente si hay audios, si hay filmaciones, porque ahora está tan sofisticada la actitud, digamos, de los participantes en estos actos de corrupción, que ya no solo participan, sino también graban, como ha sucedido en este caso con Samir Villaverde, que tiene grabaciones, y posiblemente creo yo que en esa condición deben tener grabaciones con el señor Castillo, que definitivamente la Constitución política lo está protegiendo, pero que el Congreso tiene que dar una respuesta que realmente ayude a recuperar la confianza de todos los peruanos en la única institución tutelar, que es la que justicia, y a buscar la vacancia del presidente de la República por los propios errores cometidos y por las faltas cometidas. Se dice, al menos eso se vocea en el tema de la prensa, que sí habría una grabación del presidente Pedro Castillo involucrado en actos gravísimos de corrupción. En fin, el presidente Merino, quienes deberían dar el ejemplo a los adolescentes, que es el presidente de la República, y los más altos funcionarios, hoy en día no lo están haciendo. Es una vergüenza lo que sucede en nuestro país. Por supuesto, y para decirlo, también todos los presidentes que han precedido, bueno, sabe usted que no lo dejaron, no lo dejaron, pero no tendría que haber sido pues en otro momento, en fin. Pero bueno, pero por todos los demás tenemos un prófugo, tenemos uno que se suicidó, tenemos el otro presidente que está, es decir, delinquir para no poder existir. En fin, expresidente Merino, muchísimas gracias por su participación en el programa y siempre comprometiéndolo para una próxima oportunidad para tocar estos temas. Así es, Mercedes, yo lo único que te puedo decir es que no perdamos la fe ni perdamos la confianza. Si nosotros hubiésemos tenido la suerte de habernos quedado los 8 meses, estoy seguro que hoy día tuviéramos un Perú en mejor condición y no tuviéramos al presidente Castillo como presidente del Perú. De eso estoy totalmente convencido. Sin embargo, también creo yo, y creo que es bueno opinar como un tema de ciudadano, que no perdamos la fe ni perdamos la confianza. Estemos a la vanguardia. Los peruanos tenemos que empezar a denunciar actos de corrupción para de esta manera poder exigir al Ministerio Público, al Poder Judicial, que actúe con brevedad y con rapidez, para que cuando sanciones a los corruptos, corrijas a los que quieren conducirse a la corrupción. De forma para que saquemos el Perú adelante. Y a este Congreso que está en serios problemas, al menos que empiecen a elaborar las leyes y las normas constitucionales que correspondan para que el próximo Congreso, el próximo presidente de la República, juegue con reglas mucho más claras en defensa de todos los ciudadanos. Muchas gracias, que Dios te bendiga, un abrazo y un saludo para todos. Muchísimas gracias. Ha sido el expresidente Manuel Merino tratando temas importantes de la coyuntura política.